Bien amigos, gracias por estar en sintonía con su espacio Panorama Semanal. Hoy tenemos como invitado especial al líder sindical, don Rafael Pepe Abreu, vicepresidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical CENUS. Buenos días, don Pepe. Buenos días, Miguel. Buenos días, Ariel. ¿Cómo están ustedes? Un placer para nosotros tenerlo aquí. Pepe, el gobierno ya presentó el proyecto de reforma fiscal con el que pretende o con el que procura recaudar más de 50.000 millones de pesos. Usted como líder sindical y como miembro del CES, su valoración con relación al proyecto de ley, ya que el gobierno eliminó los productos de consumo básico dentro del proyecto. ¿Cuál es su opinión y su valoración de este proyecto? Bueno, nosotros, como se sabe, nos reunimos con el presidente previo a darse a conocer el proyecto como tal. Y ahí en esa reunión, una de las cosas que él nos prometió fue que no iba a grabar los artículos básicos, primera necesidad. Y eso se dio a conocer. Posteriormente hubo una interpretación por un documento que se colgó, parece en la página, que era equivocado, pero después se rectificó. Peralta, Ramón Peralta, ¿verdad? José Ramón rectificó Peralta. ese que es el administrativo del presidente. Bueno, y entonces ya eso quedó aclarado. Entonces ahora estamos en el debate porque el proyecto fue enviado al Consejo Económico y Social y estamos representados básicamente los empresarios, sector social, sindical y demás. Hoy teníamos una reunión precisamente en la que una cosa que se le había requerido a los funcionarios del gobierno era que están discutiendo con nosotros ahí, la necesidad de que ellos presentaran una especie como de información sobre los gastos que se habían producido en el curso de los últimos 6 años se pidió. Sí. Y precisamente los funcionarios cumplieron con eso, llevaron un informe completo con todos los gastos que se han hecho en ese periodo, inclusive llevaron informaciones que solo le faltó prácticamente una, el tema de la policía que todavía no lo tenían completo, pero que se iba a completar inmediatamente. Y los sectores entonces que habían planteado eso, acordaron entonces una reunión para revisar lo que se entregó y el próximo entonces martes en la mañana ya vernos con lo que los sectores han analizado de los documentos entregados y entonces discutirlo entre los funcionarios y nosotros. ¿Pero qué se procura con eso, Pepe? Con esas informaciones, ¿qué se procura? Lo que se procura es lograr una panorámica que permita cuáles han sido la ejecución presupuestaria que ha habido en estos últimos tiempos, para entonces proyectar lo que el gobierno requiere, por ejemplo, para el presupuesto de próximos años, el primer presupuesto que el gobierno va a manejar, porque hay que distinguir. Estamos discutiendo las urgencias de próximo año y ya la reforma fiscal integral de mediano plazo. Es una discusión más posterior, ¿entiende? Déjeme ver si le voy entendiendo, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Usted entiende que esto que se está proponiendo no es una reforma integral del todo? Todavía no. O sea, ¿viene otra reforma después de esto? No. Es parte como del mismo paquete presentado. Pero ¿y por qué no hacer una sola reforma? O sea, ¿estamos abocados nosotros a una segunda reforma o a una segunda parte? No, es la posibilidad de que en el mismo lapso de tiempo, pero con cierto nivel de separación, se vean las urgencias del año, próximo presupuesto, y que quede resuelto también el tema de la reforma general que se está planteando, integral que se plantea como conjunto. O sea, eso es posible que se vea así. Ahora, como ustedes saben, en una discusión de ese tipo, hay demasiados intereses envueltos. Sí. Cada quien ala para un lado, a veces inclusive uno tiene la aprehensión de si le será posible al Consejo
hacer una discusión y llegar a un consenso, ¿verdad? Creo que el presidente ha pedido que en aproximadamente 2 semanas se pueda hacer un consenso en ese consejo que permita que cuando vaya al Congreso ya prácticamente esté... Solamente sea sancionar la pieza. Exactamente, pero es posible, porque lo advertimos hoy, que aunque muchos aspectos queden resueltos, como quiera, algunos... En el Congreso se le dé un toquecito. Haya que resolverlo en el Congreso. ¿Por qué? Porque después de todo, el Congreso como quiera es un organismo del Estado facultado para hacer eso, ¿verdad? Y además dominado por el partido de gobierno. Exactamente, que puede perfectamente, todavía ahí en el Congreso pueden haber vistas públicas, puede haber gente que se quede sin exponer, que puede poner, porque el Consejo... Pero el tiempo no apremia, Pepe, porque sí, hasta final de mes, hasta principio del mes que viene... Apremia tanto que lo que sea el tiempo que se ha dado es 2 semanas y ya una va consumida solo en las teorizaciones que hemos hecho sobre los temas que constituyen los principios con los que se discutiría, ¿entiendes? Sin entrar al fondo de quién va a pagar en definitiva la reforma. Pero a su entender, el proyecto que se ha presentado y que tiene el CES en la mano, ¿cuál es su opinión y su valoración? O sea, la clase media, la clase baja, ¿va a ser muy afectada, muy lacerada con este proyecto? Mira, el tema está, Miguel, en que el ITEVI, por ejemplo, es un impuesto que lesiona el tema del consumo. Siempre lo lesiona, aunque nosotros hayamos salvado con el presidente el tema de los artículos básicos. Uno no puede acostumbrarse a pensar que la gente debe vivir con lo básico. O sea, eso no, a eso yo sé que ustedes no aspiran. Nosotros tampoco aspiramos a que sea así. Uno aspira a que la gente tenga la capacidad de consumir artículos, inclusive, que paguen impuestos, que paguen ITEVI, porque te demuestra que si la gente llega a ese nivel es porque avanza. El poder de adquisición. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos dicho, el 2% más para el 18, que sería llevar a cobrar 18 en vez de 16, 10 a algunos que estaban exentos. Si uno ve lo que dice el mismo impuesto interno, en un estudio anterior que se hizo, ellos establecen que la evasión en ese impuesto ITEVI es de más de 27%. Dicen ellos, exactamente, de 16, es de más de 27%. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Por qué no emplearse a fondo entonces a disminuir, resolver esa evasión antes que subirla, aumentarlo? Yo pienso que habrá más evasión. Aumentará la evasión. Es lo que estamos diciendo. Porque es que la carga tributaria ya es muy fuerte para la situación que se encuentra el país. Pero permítame hacer una pregunta antes de tocar ese tema específicamente. Perfecto, quitaron los productos, los sacaron de la canasta familiar, vamos a decir. Pero eso no implica de que estos productos no vayan a aumentar de precio. No estarán grabados directamente, pero al momento de grabar el combustible le aumenta el costo a la industria. Al momento de aumentar el servicio de energía, los productores de arroz y las factorías tienen un costo más alto de operación. O sea, para mí, como quiera, los productos de primera necesidad van a aumentar. ¿Tienen ustedes números de cuánto aumentará para el próximo año, una vez aprobada la reforma, la canasta básica familiar? Fíjense que nosotros ahora estamos hablando de una canasta básica familiar de alrededor de unos 22,000 pesos, ¿verdad? Estamos hablando ahora con la situación actual. Entonces, un aumento así implicaría meter eso en alrededor de casi 30,000 pesos, ¿entiendes? Con lo que, tal y como está diciendo, nosotros, por ejemplo, vemos ese tema del combustible, 16% más ponerle de impuestos, independientemente inclusive que nos dejaran el ITEVI en 16, como quiera va a haber entonces un aumento. Pero si usted hace doblemente la cosa, es decir, le mete al ITEVI y también al combustible, usted le está poniendo una doble situación. Y yo inclusive le decía al equipo económico del presidente Fernández cuando hablábamos, ¿verdad?, del tema, en principio, ¿verdad?, cuando estaba comenzando esto, cuando yo vi un listado que publicaron una asociación empresarial, de consultores empresariales, que pretendía grabar no solamente lo que se está grabando ahora, sino los artículos básicos pretendía grabar, por supuesto, para que los impuestos no le caigan a ellos, el sector empresarial que lo proponía. Entonces, yo le decía, recordemos qué pasó aquí en 1984, con un presidente, ¿verdad?, Jorge Blanco. Todos conocimos lo que pasó. Una situación difícil, de caos, explosión social, lo que vos llamó una poblada, hubo muertos, heridos, de todo.
Y ese señor, Blanco, si el que lo conoció bien sabe que no era un dictador, ni era una gente tampoco que tenía un instinto de reprimir la población. Pero el shock fue tan fuerte que se provocó entonces una especie de rebelión. Y para sofocarla, hubo que tirar los ¿Se militares a la visualiza en calle, estos momentos a la eso? calle. No se ve así, porque el presidente Medina es un hombre que todavía conserva un nivel de credibilidad que es bueno, que es favorable a eso. Ahora, yo creo que con medidas como esta, entonces se empuja a perder esa credibilidad. Entonces, eso puede ser peligroso, dado que hoy incluso en el panorama general de República Dominicana no tenemos el control de los líderes opositores que en ese momento existían aquella vez. Aquella vez no había con quién hablar, una poblada no había con quién hablar, no había con quién discutir. Y los líderes entonces que había en ese tiempo, Bosch, Balaguer, Peña Gómez, buscaban interlocutores para hablar porque no se encontraba con quién. Era una situación verdaderamente anárquica, porque cuando es una revolución que tiene cabeza, gente dirigiendo, es totalmente distinto, ¿verdad?, a cuando se tiene este estado de situación. Entonces nosotros no quisiéramos, y así lo hemos dicho, que un hombre como el presidente Medina, con la intención que presentó cuando se instaló en el Congreso, con lo que dijo en campaña, pues tenga que llegar a un extremo, Pepe, de esa naturaleza. Pepe, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, yo quiero que socialicemos un poco el tema y el fuetazo que se le ha dado con esta reforma al sector de Zona Franca. Regresamos en breve.